La paz del Señor, querido hermano, querida hermana. Bienvenido de corazón a Reina de la Paz TV. El Señor te estaba esperando en este día, miércoles 3 de febrero. Te estaba esperando porque Él necesita de ti. Necesita que le acojas. En el Evangelio de hoy vamos a ver uno de los misterios más grandes que existen. Dios despreciado, Dios rechazado. Los corazones de los seres humanos que se cierran a Dios. Vamos a ver en el Evangelio de hoy cómo hubo corazones concretos, los corazones de las personas que vamos a ver hoy en el Evangelio, que se cerraron a Dios. Esto no nos puede dejar indiferentes. Por lo tanto, vamos a pedirle luz al Señor. Pídele luz al Señor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ante este misterio tan grande de Dios rechazado? Y vamos a ver también en el Evangelio de hoy cuáles son las causas, por qué el hombre rechaza a Dios. Escuchemos con atención. Marcos 6, del 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Jesús va a su pueblo, va a Nazaret y va con sus discípulos. Y cuando llega el sábado va a la sinagoga y comienza a predicar. ¿Qué ocurre cuando Jesús comienza a predicar en la sinagoga de su pueblo? En un principio, asombro. Les asombra la sabiduría de Jesús. Tened en cuenta lo siguiente. Jesús había vivido muchísimos años en Nazaret,
era allí carpintero, conocía a toda la gente del pueblo y toda la gente del pueblo le conocía a él. Pero llega un día en que Jesús se marcha de Nazaret y queda María sola. Estos hermanos y hermanas de los que habla el Evangelio de hoy, sabéis perfectamente que son sus parientes, porque en el lenguaje bíblico a los primos y a los familiares cercanos se les llamaba hermanos. Entonces, aquellos que dicen que se demuestra que María tenía más hijos por este pasaje, dicen una cosa que no tiene ningún sentido y es una ignorancia completa de la Biblia, porque la Biblia cuando habla de hermanos se refiere también a los parientes cercanos. Entonces, Jesús había vivido muchos años en Nazaret, pero un buen día Jesús se marcha. Nadie sabe dónde ha ido, María sí lo sabía. Ha ido al Jordán, a que Juan le bautice. Y ahí comienza su vida pública. Después del bautismo se va 40 días al desierto, donde ayuna, no come nada, y después vuelve al lugar donde Juan bautizaba y comienzan a seguirle los primeros discípulos. Comienza a hablar, a explicar poco a poco quién es Él, comienza a hacer milagros, viene a Galilea, su fama se va extendiendo cada vez más y más. Entonces en Nazaret oyen hablar de Jesús. No podía ser de otra manera. No sabía nadie de Nazaret, pero dónde se ha ido, pero poco a poco van llegando noticias de él. Sabéis que Jesús está predicando por los pueblos, sabéis que la gente dice que tiene una sabiduría extraordinaria, sabéis que la gente dice que hace milagros. Y van hablando cada vez más en el pueblo de Jesús y de todas las noticias que llegan acerca de él. Algunos de sus parientes, lo veíamos en este Evangelio de San Marcos unos días atrás, capítulo 3, versículo 21, piensan que se ha vuelto loco y van a buscarle para llevárselo a la fuerza a casa otra vez, porque piensan, Jesús se ha vuelto loco, le han dado locuras de grandeza, se cree que es un personaje importante, cuando llevamos toda la vida viéndole aquí en Nazaret y sabemos que es uno de tantos. Eso es lo que pensaban algunos de sus parientes, y mucha gente del pueblo oye esas cosas de Jesús y se extrañan. Pero el carpintero resulta que ahora es un profeta y no se lo creen. Están incrédulos. Todo esto de las noticias que les llegan. Pero un día Jesús vuelve a su pueblo. Y claro, se crea una gran expectación, porque todo el mundo dice, a ver si es verdad, que tiene una palabra de sabiduría impresionante, como se dice de él, a ver si es verdad que hace milagros, como hemos oído que dice la gente que ha hecho en Cafarnaún y en muchos otros lugares. Así que todo el mundo estaba a la expectativa. Pero atención, porque la mayoría de los habitantes del pueblo, como eran duros de corazón, estaban predispuestos contra Jesús. Porque como decíamos hace unos días, ya desde hace muchos años no le querían, les parecía demasiado piadoso, demasiado bueno, demasiado tonto, dirían de él. ¿Pero a qué se dedica este hombre que no se casa, que no forma una familia
y tiene ya 30 años, ¿a qué está esperando para casarse? Mírale, se cree más bueno que nadie, tanto rezar, tanto hacer trabajo y ayudar a los necesitados sin cobrarles. Dirían muchas cosas de él. Los que tuviesen un corazón duro ya estaban predispuestos contra él. Los que tuviesen un corazón bueno, que en Nazaret eran minoría, desgraciadamente, estaban abiertos a Jesús. Y esos poquitos que tenían un corazón bueno son de esos que dice el Evangelio de hoy, solamente hizo algunos milagros, curando a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Sí, a aquellos que tenían un corazón bondadoso, un corazón con fe, fueron a casa de Jesús, a casa de María, y Jesús allí les curó. En el ambiente tranquilo y más recogido de su hogar. Entonces empieza a predicar en la sinagoga de Nazaret y efectivamente se quedan asombrados porque ven que sí que tiene una gran sabiduría. Eso no lo pueden negar. Cuando le oyen predicar, se dan cuenta que su sabiduría es innegable. Predica con gran autoridad y con gran sabiduría. Y posiblemente ya había hecho allí algún milagro, no abiertamente en la plaza, en la calle, pero a lo mejor algún enfermo había ido a su casa y le había curado, o él había ido a casa de algún enfermo que conocía, porque eran del pueblo, y le había sanado, de una manera un tanto discreta. Y entonces cuando Jesús comienza a predicar, dicen, ¿qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero? Palabras de desprecio, de incredulidad. Pero, ¿de dónde le viene esta sabiduría? Y en lugar de abrir su corazón a las palabras de Jesús, se limitan a poner pegas. ¿Pero cómo es posible que sepa tanto? Pues ¿dónde lo habrá aprendido? Y critican, y hablan mal, y buscan la manera de rechazar sus palabras. ¿Por qué? Por envidia. ¿Por qué muchas veces despreciamos a Dios? Por envidia. Porque no aceptamos que nadie sea superior a nosotros. No aceptamos que nadie esté por encima de nosotros. Y entonces, como Jesús tiene dones que yo no tengo, tengo envidia de su sabiduría, de su bondad, de su poder, y le rechazo. Como muchas veces también rechazamos a los enviados de Dios por envidia. Pienso que muchas veces no se acepta el testimonio de los videntes de Medjugorje por envidia. ¿Y por qué a ese vidente le hacen tanto caso y a mí no? ¿Por qué él tiene que ser tan importante y yo no? Segundo, por amor a los placeres de la tierra. Jesús les predicaba que dejasen los placeres de la tierra, que su corazón tenía que estar en Dios, y ellos preferían el pecado, preferían los placeres de la tierra. Que hay placeres buenos, pero muchas veces el placer lleva al ser humano a pecar, porque busca el placer de una manera equivocada, de una manera mala, a cualquier precio. El placer, el amor al placer mundano, al placer carnal, muchas veces es el que produce el rechazo de Jesús. También la gula.
La gula, el excesivo amor a la comida, nos hace insensibles a la verdad espiritual. Nos hace estar con ansia de lo material, de comer, de sentir sensaciones de placer. La gula es un pecado que produce también la cerrazón hacia Jesús. Y entonces lo rechazan. Fijaos lo que dice la Reina de la Paz en el mensaje del 25 de marzo de 2015. Queridos hijos, muchos corazones se han cerrado a la gracia y hecho oídos sordos a mi llamada. Vosotros, hijos míos, orad y luchad contra las tentaciones y todos los planes malvados que el diablo os ofrece a través del modernismo. Muchas veces también rechazamos a Jesús por lo moderno. Es que ahora ya lo moderno ya no es como antes. ¿Qué se pide a nuestro grupo de oración? Orar y ayunar. Mediante la oración y el ayuno nuestras almas permanecerán abiertas a Jesús. Mediante la oración y el ayuno podemos hacer que muchas almas que están cerradas se abran a Jesús. Nuestro grupo de oración, tú y yo, tenemos que abrirle a Jesús las puertas de muchos corazones, empezando por las nuestras. Porque es tremendo que Dios sea despreciado, rechazado, hasta en su propio pueblo. Pues que en tu corazón se lo encuentre abierto de par en par. En este miércoles tenemos un nuevo programa de Orad con Alegría. Reunámonos para orar todo nuestro grupo de oración. Que Jesús encuentre en nosotros su descanso y su alegría. Que nos vea ayunar en este día. Que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición maternal y nos vemos en la oración de nuestro grupo de oración de hoy.